Bienvenidos, comenzamos y que fluya la creatividad. Hola Creatilovers, ¿cómo estás? Espero que estés pasando un excelente día. Te envío un saludo. En este video voy a pintar dos flores, cada una en un lienzo diferente. Y haré prácticamente lo mismo, solo haré un pequeño cambio, el fondo en el que voy a hacer el vertido. Durante el proceso irás notando la diferencia y al final tú podrás decidir cuál de las dos formas eliges para tu próximo trabajo. Sin embargo, yo te puedo asegurar que las dos formas tienen su encanto. Pero no te hago más larga esta introducción y mejor comenzamos. Los materiales que utilicé son 2 lienzos de 10 por 10 pulgadas, servilletas de papel, un difusor para humedecer la servilleta, pinturas verde fuerte, verde limón, naranja, rojo, amarillo, negro, blanco y para el fondo el morado. Y la no menos importante, una antorcha. En la imagen 1 vamos a fondear el lienzo virtiendo la pintura y dejando un espesor mínimo de 2 a 3 milímetros. Ya sabes que la puedes extender con un palito, una espátula o con las manos, como tú quieras, pero el espesor mínimo tiene que ser de 2 a 3 milímetros. En la imagen 2, en lugar de hacer el vertido como se acostumbra en el acrílico fluido, lo vamos a pintar con un pincel. Vamos a dar una mano y hasta que esté totalmente seca, daremos la siguiente mano y cuando todavía esté húmeda la segunda mano, vamos a empezar a vertir los colores. La diferencia intencional que nosotros estamos haciendo es cambiar el fondo, pero quiere decirte que cuando empecemos a vertir la pintura, vamos a ver diferencias que se van haciendo de forma natural. Por ejemplo, la primera diferencia que noto en la imagen 1 es que la pintura que voy virtiendo se va extendiendo más y más rápido. Hasta aquí voy sintiendo que tengo más el control de la pintura en la imagen 2. Estoy tan emocionada que hoy sí no les canté de fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Continuamos disfrutando de esta fiesta, pero observando las diferencias. Estoy poniendo la misma cantidad de pintura en ambas imágenes. Sin embargo, si notas cómo está mucho más extendida la pintura de la imagen 1, tengo que reconocer que a la hora de querer hacer las hojas, exageré un poquito, pero no te preocupes, en esta técnica siempre te das la posibilidad de arreglar las cosas. Con el dispersor vamos a humedecer las servilletas de cocina que vamos a utilizar para cubrir la pintura que tenemos en el lienzo. Nota importante, humedece la servilleta del lado que va a ir hacia la pintura. Vas a pasar la mano solamente a toques y sin hacer presión sobre la pintura. Me encantaría que te sintieras parte activa de esta comunidad y compartas tus dudas, experiencias y logros.
Para levantar la servilleta la vamos a hacer de afuera hacia adentro, levantando las esquinas de una a una. Cuando ya tengas sostenidas todas las puntas de la servilleta en el centro, lo vas a levantar hacia arriba. Wow, definitivamente las dos me encantaron, cada una con un estilo diferente. Esta es la parte del proceso donde puedes dejar fluir tu creatividad. Primero, vamos a observarlas muy bien. Vamos a pasarle una antorcha para reventar las burbujas que se hicieron y ver dónde se llegan a formar celdas. En este punto te invito a dejar fluir tu creatividad. En la imagen 1 prácticamente no le voy a hacer nada. Considero que es una flor abstracta natural. En la parte 2, que está un poquito más marcada la flor, voy a hacerle algunos detalles. Y sí, como pueden ver, exageré en las hojas, pero eso lo vamos a corregir. Otra diferencia que noto en la imagen 1 es cuando levantamos la servilleta, también nos llevamos la pintura del fondo. Esperaré a que seque la pintura y le daré una o dos manos de pintura para hacer todos los detalles. Ahora quiero compartir mi experiencia del resultado de este ejercicio contigo. Para mí, las dos formas son correctas y válidas, porque aunque el resultado es diferente, me dio otras posibilidades para dejar fluir la creatividad en mis próximos trabajos. Quiero que estés convencido que si tú quieres practicar esta técnica y tienes alguna duda, me las puedes poner en los comentarios y yo con gusto te las resolveré. Deseo que este video te sea útil. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto no olvides que fluya la creatividad.